¿Son necesarias las utopías o son por el contrario la antesala de un infierno? A veces se ha planteado que la utopía, en la medida que presenta una sociedad imposible, en la medida que idealiza algo que no puede suceder, por ejemplo, una sociedad sin conflictos, a lo que lleva siempre es a una forma de totalitarismo. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que podemos entender la utopía de dos maneras diferentes. Si la entendemos como he dicho antes, es decir, si entendemos la utopía como el fin de la historia, como la solución de los conflictos, esto evidentemente es imposible. Es imposible porque va en contra de la propia realidad del ser humano, de sus relaciones, que por supuesto generan conflictos, intereses diferentes. Por lo tanto, intentar crear un paraíso en la tierra, una sociedad sin clases, por ejemplo, una sociedad con un pueblo homogéneo, todo esto lleva necesariamente a totalitarismos. Por lo tanto, la realización de este tipo de utopías siempre da lugar a algo infernal, ¿no? A su contrario, en realidad. Ahora bien, si entendemos utopía como un ideal imposible, pero un ideal, digamos, en el que podemos avanzar, la utopía como una perspectiva, como algo que nunca se alcanzará del todo, pero que estamos en proceso. Es decir, la utopía, por tanto, como proceso y no como resultado, entonces pienso que la utopía puede ser algo positivo. Por ejemplo, yo creo que vivimos en un Estado de Derecho, que es posible, que existe de hecho, de manera imperfecta, es decir, una democracia liberal, con elecciones, libertades políticas, separación de poderes, más o menos efectivas, con una constitución que recoja los derechos individuales. Todo esto, que es la realidad de la democracia liberal o del liberalismo democrático, me parece que es bueno, es lo mejor que puede existir, digamos, desde el punto de vista organizativo. Ahora bien, que esto sea efectivo, es decir, que sea efectivo un Estado democrático y social de derechos en el cual el Estado, la función que tiene es garantizar los derechos de los ciudadanos, esta efectividad es utópica. ¿Por qué? Bien, por una parte porque el propio Estado genera como poder burocrático sus propios privilegios, y esto evidentemente es algo contra lo que hay que luchar, pero es algo que se reproduce. Por lo tanto, digamos, esta lógica antiburocrática que debe tener la democracia, hay que plantearlo en términos de ideal, ¿no? Por otra parte, la existencia de clases sociales, es decir, podemos intentar eliminar, redistribuir, pero existirán siempre clases sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, no se trata de querer eliminarlas, sino que se trata es que el Estado, las leyes, las instituciones estén del lado de los gobernados, del lado de los subalternos, que los protejan, de hecho, del poder de estas élites económicas, ¿no? Entonces, digamos, la utopía es este ideal de un Estado que es capaz de poner límites al poder económico, ¿no? Poder económico que sabemos que siempre estará intentando mediatizar y presionar, ¿no? Por otra parte, por muy democrático que sea un poder, el poder siempre tiende a la dominación. Por lo tanto, también hay que poner límites aquí. Lo cual, esta aspiración, digamos, a un Estado de Derecho democrático, social, que pueda garantizar las condiciones materiales de todos, unas condiciones materiales dignas, esto
no deja de ser una utopía, un ideal al cual tenemos que aspirar. Y como proceso me parece interesante. Es decir, que de alguna manera la democracia siempre debe aspirar a llegar más lejos, ¿no? del punto donde está. Por otra parte, una democracia radical es un estado en el cual existe una cultura democrática. No solo instituciones y leyes democráticas, sino una cultura democrática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un mundo de ciudadanos adultos con criterio, capacidad de decisión, formados, informados y capaces de movilizarse y de debatir, ¿no? Bien, esto también es una utopía. Una utopía primero porque el propio poder tiende a manipular y por lo tanto siempre hay que resistirse, digamos, contra el poder, por muy democrático que sea, ¿no? Por otro lado, ya Spinoza señaló que ni los gobernantes ni los ciudadanos serían en su mayoría sabios, ¿no? Por lo tanto, que estarían movidos por pasiones y estas pasiones, pues bueno, siempre hacen que lo irracional, incluso la propia servidumbre voluntaria de la que hablará Kant en su texto sobre la Ilustración, cuando dice que el miedo y la pereza son los dos obstáculos principales para este sujeto emancipado, ética y políticamente, que es esta utopía, es este ideal de la democracia, o incluso como planteaba Claude Lefort, ¿no? Es decir, que la liquidación de la sociedad tradicional o da lugar a totalitarismos que tenemos que excluir, o da lugar a ciudadanos libres que aceptan la incertidumbre y por lo tanto que son capaces de decidir sobre su vida y de participar de alguna manera en la polis, que sería el ideal democrático. Por lo tanto, utopía como ideal que marca un proceso que nos lleva siempre más allá de donde estamos en una sociedad democrática, me parece bien. La utopía entendido como resultado, como aspiración a un paraíso, es decir, como un ideal que creemos realizable y que además creemos realizable en estos términos de eliminación de conflictos, entonces me parece negativo. Entonces, saber si la utopía es buena o mala, lo primero que hemos de aclarar es qué es lo que entendemos por utopía.